Hola, amados hermanos, el Señor les bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por regalarnos esta nueva oportunidad de poder compartir su palabra, esperando que se encuentren muy bien. Les mandamos un fuerte abrazo. Los extrañamos, los amamos en el Señor. Esperamos que muy pronto podamos volvernos a reunir, tener una gran fiesta de disfrute, todos, la iglesia, en comunión. Le damos gracias al Señor por la palabra que está trayendo a nuestras vidas. Eh, Recordemos que el día viernes vimos que como ministro del nuevo pacto debemos estar constituidos de la palabra fundamental, ¿cierto? Logos, ese tanque. Necesitamos llenar nuestro tanque, necesitamos comer la palabra para tener ese recipiente lleno, ¿verdad? Debemos estar inspirados por la palabra profética. Entonces, es importante que tengamos como base esa palabra fundamental, que tengamos una base firme para que nadie pueda mover nuestra, nuestra fe, lo que creemos. Y, y le damos gracias al Señor porque también tenemos maestros, profetas, son maestros que nos enseñan la palabra fundamental, pero también tenemos esos profetas que nos traen la palabra para guiarnos y para avanzar hacia el reino y hacia el galardón. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por permitirnos disfrutar tu palabra. Señor, en esta hora oramos para que abras nuestro corazón, para que hables hacia adentro de nuestra persona, toques nuestra conciencia, limpies nuestra mente, nuestro corazón de toda obra muerta, que tu palabra pueda lavarnos, pueda limpiarnos, que podamos ser iluminados a través de tu hablar. Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, amados hermanos. Estamos siendo invitados a la comunión del Dios triuno. Dios quiere mostrarnos el plan de unión entre Dios y el hombre. Y también quiere que nosotros podamos anhelar ese reino milenario, que es la unión entre Dios y el hombre. Quería leer con ustedes 1 Juan capítulo 1, versículo 3, el cual dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, aleluya, porque este versículo nos muestra que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ¿verdad? Para que tengáis comunión con nosotros. Pero esa comunión no es con cualquier persona, no es con el mundo, sino que es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es una palabra profética, ¿verdad? Como les había mostrado en el mensaje anterior, desde el día lunes al día jueves, nos habla una palabra fundamental, pero el día viernes, sábado y domingo nos habla este alimento diario, una palabra profética, una palabra de sabiduría, de revelación, y nos muestra que nuestro Dios es completo en su unidad, es completo en santidad, en gloria, en amor. Es decir, que nuestro Dios es un Dios completo. De la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu convivían, coexistían y coinerían. O sea, eran coinherentes uno dentro del otro, en perfecta armonía y felicidad.
Es decir, que en este aspecto Dios estaba completo, no tiene necesidad de otra cosa. Esta palabra coexistían, quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu existían en un mismo lugar, en el mismo tiempo, mismo momento, coexistiendo en armonía al mismo tiempo. Eh, Vemos que cuando nosotros leemos la Biblia, en Génesis, Dios dijo que no, Dios nos dijo, ¿verdad?, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y el Señor, a través de los hermanos, a través de esta profecía, nos mostró, ¿verdad?, que en verdad Dios estaba diciendo una indirecta sobre sí mismo. Dios era perfecto en sí mismo, pero quiere algo más. Y ese algo más es que Dios desea unirse con el hombre. Y el deseo del corazón de Dios desde el principio, que creó al hombre, era que el hombre pudiese comer del árbol de la vida cuando lo puso allí en el huerto. Lamentablemente, el hombre se desvió, el hombre cayó en pecado, en fornicación y se apartó de Dios. Pero el deseo del corazón de Dios siempre ha sido la unión de Él con el hombre. Y en esta palabra el Señor nos habla de casamiento, nos habla de matrimonio, de que Dios desea casarse, desea tener una esposa preparada. Y esta esposa es la iglesia, que está siendo en este tiempo preparada, ataviada para su marido. Aleluya, aleluya por esta palabra. Por eso Dios nos creó a nosotros, Dios creó al hombre. Y por esto que toda la Biblia vemos una historia de romance, de un romance universal, Dios como el marido y la iglesia como la esposa. Entonces, en este romance, Dios es ese marido que, que seduce, que, que busca a su amada y desea que su amada esté preparada, esté ataviada para su marido. Apocalipsis nos muestra, nos dice el espíritu y la novia, dicen ven. Y en el reino milenial tenemos las bodas del Cordero. Entonces, vemos que el Señor nos habla, pues, en toda la Biblia, nos habla de un romance, de un casamiento entre Dios y el hombre, entre Dios y la iglesia, que es esa esposa que está siendo preparada y ataviada para su marido. La Biblia es la historia de un romance universal, Dios queriendo casarse con el hombre. En el Antiguo Testamento vemos a Dios cortejando al hombre, queriendo que el hombre lo amase, pero lamentablemente, como hablábamos ahorita, el hombre se envolvió en la idolatría, en la fornicación y se apartó de Dios. Lamentablemente, Dios desde el principio, desde que creó al hombre, ha buscado al hombre, ha deseado en su corazón que el hombre pueda buscarle también, que el hombre pudiese haber comido de ese árbol de la vida para que la vida de Dios pudiese entrar en el hombre y pudiese existir esa unión perfecta entre Dios y el hombre. Es por eso que vino Dios enviando a su Hijo a la tierra, su Hijo unigénito, primogénito, le envió a la tierra a morir por usted y por mí, para poder ejecutar ese plan de rescate, ese plan de salvación
pues el hombre se había apartado, se había desviado del plan que Dios tenía para él, y Dios envió a su Hijo en rescate por cada uno de nosotros, ¿verdad? Para salvarnos de ese pecado en el cual estábamos sumergidos. Entonces usted y yo, amados hermanos, hoy hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable y hemos sido puestos nuevamente en el camino hacia la salvación, ese camino estrecho, esa puerta estrecha por la cual necesitamos transitar y transcurrir cada uno de nosotros. Entonces damos gracias al Señor que el Señor nunca desistió del hombre. Si hubiésemos sido nosotros como hombres, nuestro ser natural, cuando alguien nos hace algo una o dos veces, ya desistimos de buscar a esa persona. Pero el Señor no fue así. A pesar de que el hombre pecó, cayó una, dos, tres y muchas veces, el Señor no desistió del hombre, sino que día tras día nos busca, desea que nosotros podamos seguirle. Y a pesar de que nosotros eh, nos afanamos en buscar otras cosas de este mundo, en riquezas, estabilidad, ¿verdad? No digo que no sean necesarias, sí son necesarias, pero el Señor nos ha dado promesas y es de lo que nos habla este nuevo tomo del alimento diario, las promesas que Dios ha traído para nosotros y necesitamos tomarlas. El Señor dijo que necesitamos buscar primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas, amados hermanos, vendrán por añadidura. Yo primeramente necesito experimentar esto. Necesito experimentar confiar en el Señor y no en mí mismo. No buscar, uh, no buscar mis metas propias, sino mirar más allá, mirar hacia arriba, hacia las cosas celestiales. Gracias al Señor que Dios no abandonó al hombre. Y esto porque le ama, amados hermanos. El Señor nos ama, me ama a mí, le ama a usted. Y a pesar de que muchas veces vamos y venimos, el Señor siempre está allí esperándonos, porque nos ama. Dios quiere morar en el hombre, y no solo con el hombre, sino dentro del hombre. Pero por causa de la caída, esto no fue posible. En el Nuevo Testamento Dios se encarnó, Dios entró en el hombre, y ahora es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ya no estamos solos. Hoy tenemos ese espíritu que está dentro de nosotros. Ese espíritu nos alienta, nos sustenta. Tenemos a alguien que intercede por nosotros, alguien que siente lo que nosotros sentimos, que nos entiende, porque pasó por todas esas cosas también que hoy nosotros pasamos. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el versículo 2 dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y vemos que el concepto de muchas personas es que creen que esa morada mencionada en estos versículos se refiere a mansiones físicas, celestiales que Jesús está construyendo y que Él no ha regresado todavía porque no ha concluido esa obra.
Pero Jesús no habla de casas físicas, sino de que esa morada somos cada uno de nosotros. Es usted, soy yo, somos esa morada y Dios quiere habitar en usted y que usted pueda morar en él. Efesios 5:32 dice: grande es este misterio. Entonces, esta palabra es un misterio, pero el Señor nos lo está revelando, mostrándonos y dándonos a entender que nosotros somos esa morada y que Dios anhela, en la cual pueda descansar, que sea una unión perfecta entre Dios y el hombre. Él habitando en nosotros habitando en Él, siendo uno solo. Esto es lo que nos habla el Señor en estos 3 días, la unión de Dios con el hombre. En 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, Dios es espíritu y el hombre también fue creado con un espíritu. Génesis nos muestra que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con la misma naturaleza. Entonces, gracias al Señor que tenemos esa misma naturaleza. Tenemos un espíritu. Es por esto que nos podemos unir a Dios y Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una misma naturaleza. Un ejemplo que colocaba el hermano en el alimento diario era que materiales que son de distinta naturaleza no pueden mezclarse. Como el agua y el aceite no se mezclan porque son de distinta naturaleza. Sin embargo, el agua y el agua se mezclan. El café y la leche se mezclan porque son de la misma naturaleza, agua. Asimismo, nosotros, el Espíritu de Dios con nuestro espíritu puede mezclarse. Pueden ser uno porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos la misma naturaleza de Dios. Señor Jesús, el Dios triuno quiere que seamos iguales a Él en vida y naturaleza, pero sin la deidad. Dios quiere que seamos iguales a Él en vida y naturaleza, pero no que anhelemos el ser exaltado y el ser alabado, porque solamente Él es digno de ser exaltado y ser alabado. Él en el Padre, nosotros en Él y Él en nosotros. Señor Jesús, cada uno de nosotros es una tienda, amado hermano, un tabernáculo que un día podría deshacerse. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos humanas, sino eterna en los cielos. Sabemos que nosotros como esa morada, cada uno de nosotros somos esa tienda, ese tabernáculo donde Dios quiere habitar, representada en el Antiguo Testamento, cuando el hombre levantaba tienda, levantaba tabernáculo a Dios. Entonces nosotros somos esa tienda, ese tabernáculo que el Señor desea que estemos allí preparados, ¿verdad? Para tener comunión, Él con nosotros con Él, en perfecta armonía. En la era presente, nuestra preocupación debe ser por el galardón. Necesitamos buscar ganar el galardón, hermanos y hermanos. Necesitamos anhelar el galardón, esa corona que nos está preparada, la corona de justicia, la cual le dará el Señor juez justo a todo aquel que ama su venida. Yo no sé usted, pero yo quiero amar la venida del Señor. Muchas veces sé que no amo suficiente la venida del Señor, pero
Le oro al Señor que me, que me lleve a amar más su venida, que me lleve a amar sus cosas, a amar la vida de iglesia, a amar a los hermanos, a amar la comunión, porque de esta forma es que podré ganar el galardón, amando lo que Él ha preparado para mí. Debemos entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, a fin de ser conducidos a la vida. Entonces, la vida de la iglesia o el camino de un cristiano, sabemos que no es fácil. Dice que la puerta es estrecha y el camino es angosto, la cual nos conduce a la salvación. Entonces, amados hermanos, no escojamos el camino amplio y la puerta grande, las cosas fáciles, las cosas que el enemigo nos ofrece en bandejas de plata, dándonos ilusiones de, de efímera alegría. Señor Jesús, las cosas de este mundo son pasajeras, pero las que cosechamos en el Señor son eternas. El Señor nos ayude a sembrar en el Señor para que podamos cosechar en Él las cosas que son eternas. Eh, entonces, a fin de ser conducidos a la vida, ¿verdad? Esta vida no se refiere a la salvación porque creemos que una vez que creímos en el Señor, tenemos vida eterna. Ya no morimos, sino que dormimos. Sino que esta vida se refiere al galardón de reinar con Cristo durante 1000 años. Entonces ese debe ser nuestro anhelo, que podamos formar parte de ese hijo varón que está siendo formado, que está siendo engendrado en el vientre de la iglesia, que podamos formar parte de ese hijo varón, cada uno de nosotros. Ese debe ser mi anhelo, debe ser su anhelo, amado hermano, que podamos ser arrebatados eh, y que podamos formar parte de esa fiesta por 1000 años. Nuestro objetivo debe ser acabar la carrera, que podamos decir como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Ojalá el Señor nos conceda esa gracia de poder ser eso que decimos como Pablo. Pero a mí, a Víctor, me falta mucho camino, mucha carrera. Tengo que correr más fuerte, tengo que correr con constancia, con perseverancia. Muchas veces corro, me detengo, camino, me paro, me regreso, pero el Señor quiere que avancemos. Aleluya, porque esta palabra es una palabra de ánimo, de consolación, eh, para que nosotros podamos proseguir a la meta, que es el reino, que es el galardón. Entonces, ¿cuál es esa meta? La meta de esa carrera es ganar el reino. ¿Y qué es el reino, amados hermanos? El reino es la fiesta de unión entre Dios y el hombre. Ese es el reino. El reino es esa fiesta que tendremos cuando haya ocurrido esa perfecta unión entre Dios y el hombre. Entonces ese será el galardón. El cumplimiento del deseo del corazón de Dios con el hombre, la unión perfecta. Entonces, ese galardón, ese reino, será el cumplimiento del deseo que Dios ha tenido en su corazón siempre, que es poder estar unido al hombre, que el hombre sea esa esposa preparada para casarse con su esposo y que podamos decir como en Génesis, el hombre dejará padre y madre y se unirá como una sola carne. Así nosotros podamos unirnos en un solo espíritu.
con Dios. Ya no será nuestro espíritu y el espíritu de Dios, sino que será un solo espíritu. Aleluya, amados hermanos, por esta palabra maravillosa que el Señor nos ha traído, esta palabra de revelación, esta palabra profética. El Señor anhela que cada uno de nosotros pueda pelear esta buena batalla, correr la carrera hasta alcanzarla. Entonces, la base es que podamos tener un fundamento firme. Por eso la importancia de la palabra fundamental y la palabra profética, esa palabra de sabiduría y de revelación. Deben ambas ir acompañadas. Una depende de otra. Entonces el Señor nos ayude a poder alimentarnos bien de la palabra fundamental, que podamos disfrutar de la palabra profética, hacerla nuestra y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús le damos gracias al Señor y el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. Jesucristo es el Señor.